Buenas tardes a todos. Como presidente y en nombre de nuestra Asociación Cultural Cantí, le doy la bienvenida sí está abierto. Le doy la bienvenida a Javier Salvago Calderón y a don Baldomero Toscano Prieto. Él va a ser el que le va a dar el currículum a Javier y hoy pues vamos a disfrutar de esta magnífica conferencia o charla coloquio, como lo queremos llamar. A nosotros nos da igual cómo se llame, sino lo importante es disfrutar de la tarde y del conferenciante que nos deleite con su sabiduría. Gracias a los dos por participar y colaborar desinteresadamente y ofrecernos este magnífico acto. Muchísimas gracias. Al final del acto se impondrá el PIN al conferenciante y posteriormente a los socios que quieran tenerlo y que no lo tengan. Así que empezamos el acto. Le doy la palabra a Baldomero para que presente a Javier. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro, a esta charla coloquio con Javier Salvago. Y nada, yo creo que vamos a echar una buena tarde de primavera, una buena tarde de mayo, porque Javier nos va a contar muchas cosas. Yo a Javier lo conozco pues ahora ya cerca de 30 años, calculo yo. No lo sé, pero ya hace unos cuantos años. Nuestros caminos se cruzaron por medio de la televisión, pero sobre todo también conocía a Javier Salvago antes como poeta, antes que como guionista. Porque Javier, a mí me gustaría definirlo, no sé si a él le gustará la definición, es un jornalero de la palabra, porque es un hombre que ha dedicado toda su vida profesional a escribir para él, a escribir para otros, y también ha sido un pistolero a sueldo, ¿no? Y como me gusta a mí llamarle. Le tengo un cariño especial y sobre todo le tengo mucha admiración a su talento como poeta y como narrador. Y bueno, no hay palo, digamos, de la escritura que Javier no haya tocado. Es memorialista, guionista, articulista, ha compuesto aforismos, ha escrito novelas, es cuentista y sobre todo, desde mi punto de vista, es un gran poeta. Entre los premios que ha obtenido está el Luis Cernuda de poesía y el Premio Nacional de la Crítica por uno de sus poemarios. En el 2007 empezó a publicar unas memorias que yo he leído y he disfrutado, que se llaman Memorias de un antihéroe, y ha sido guionista a lo largo de más de 30 años de profesión, escribiendo para otros, escribiendo para programas del señor Joaquín Petit, que no sé si algunos los recordaréis, en Canal Sur Televisión, para Juan y Medio, para muchos profesionales, para Carlos Herrera, y ha escrito fundamentalmente en su última etapa, ha colaborado estrechamente, que fue cuando yo lo conocí, empecé a tratarlo profesionalmente, con Jesús Quintero, con el recordado Loco de la Colina. Javier ha sido su pistolero a sueldo. Su último libro, su última publicación que tengo aquí se llama Mis reflexiones del loco y es un libro maravilloso sobre las reflexiones que escribió para que Jesús Quintero le pusiera la voz y el rostro a esas reflexiones del loco. Bueno, Javier, vamos a empezar. Estoy leyendo actualmente un libro que me está encantando, de su literatura. Creo que es uno de los escritores españoles contemporáneos que más me atraen. Espérate a ver si lo encuentro. Porque ya con esto del móvil, ya hoy día no tomo notas, hago la foto y me ahorro el trabajo, ¿no?
Estoy leyendo un libro de entrevistas con Javier Cercas. Javier Cercas ha publicado recientemente un libro en el que estoy leyendo, una novela sobre el loco de Dios en el fin del mundo, sobre el Papa Francesco, recién muerto. Y tiene un libro, de lo último que he leído de él es un libro de entrevistas. ¿No se escucha? Acércatelo un poquito más. Ah, que me lo acerque. Vale. Y dice, cuando habla de literatura, Javier Cercas dice, antes que nada es un placer, como el sexo, y una forma de conocimiento, también como el sexo. Cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo primero que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Es como alguien a quien no le gusta follar, tiene un problema muy grave. Javier, ¿la literatura es como el sexo? Bueno, pero yo aclaro, se puede vivir sin leer y sin follar. Más o menos bien, pero se puede. Y hay ejemplos de que se puede. La literatura es, bueno, si tiene mucho de pasión, pues sí, tiene algo que ver con el sexo, sí. También da gusto, da gustito, sí. Se parece al sexo, sí. ¿Tú escribes por placer, Javier? Yo escribo últimamente para divertirme. Y lo que más me divierte últimamente es escribir novelas, aunque yo soy más bien conocido como poeta. Ahora mismo lo que me divierte es escribir relatos y novelas. Para mí la novela se ha convertido en mi juguete de viejo. Antes jugaba con los indios y demás y ahora juego a escribir novelas. Y me lo paso de maravilla. Y cuando se me acaba una novela, que normalmente me la escribo muy rápido porque solamente me dedico ahora mismo a eso, me levanto por la mañana, me siento en el ordenador y a escribir. Y cuando se me acaba una hasta que aparece otra cosa, pues estoy muy aburrido. Y luego cuando sí la tengo, cuando me viene, lo paso muy bien. Me divierte muchísimo porque son novelas muy locas, se mata mucha gente, una cosa mucho sexo, me lo paso muy bien. Me encanta. En esas novelas donde hay tanta peripecia, Javier, ¿por dónde empiezas? ¿Tú eres un escritor de método o vas volcando según...? Porque hay escritores, como decía mi admirado Javier Marías, que tienen mapa, pero otros van encontrando el territorio según escriben. ¿Tú? No, yo tengo más o menos una noción de lo que quiero escribir. Más o menos imagino un principio y un final, pero luego dejo que me sorprenden los personajes. Aparece un personaje que no me lo esperaba, empieza a hacer barbaridades, yo lo sigo, aparece otro... Incluso aparecen con su nombre, yo no me preocupo en buscarle nombre ni nada. Yo viene y si se llama Manolo, se llama Manolo. O sea, yo no me complico en buscarle otro nombre más artificial ni nada, ¿no? Ni más sonoro, ¿no? Y nada, la novela me va llevando. Yo tenía una idea y la novela me va llevando a donde ella quiere, más o menos, a donde quieren los personajes. Aparecen situaciones que yo ni me las imaginaba, pero bueno, dejo que la novela viva. No voy llevándola donde yo quiero, sino dejo que la novela y que los personajes vivan y que hagan lo que les dé la gana. Tienen vida propia, yo les doy vida propia, que hagan lo que quieran. De toda tu trayectoria de escritor a sueldo para televisión, ¿qué es lo más atractivo que tú recuerdas de haber hecho? O sea, hombre, lo más... satisfactorio, lo más atractivo. El trabajo en el que yo me he sentido más cómodo y en el trabajo en el que sentía que estaba haciendo algo lo más parecido posible a lo que a mí me gustaba, a la poesía y a escribir, era trabajando con Jesús Quintero, lógicamente. Porque ahí Jesús, ante todo, era un artista. Y entonces su pretensión era hacer arte con la televisión y con la radio. Y de hecho, por momentos lo consiguió, ¿no? Jesús se planteaba las cosas como una obra de teatro, se planteaba las entrevistas así, como una obra de teatro, con planteamiento, nudo, desenlace, todo era muy artístico, porque Jesús era ante todo un artista. Jesús se vestía como un artista, pensaba como un artista, hablaba como un artista, vivía como un artista. Iba por la calle y lo veía y era un artista, ¿no? O sea, tenía pinta de artista y era un artista y quería ser un artista. Él distinguía a la población entre civiles y artistas, ¿no? Y él apreciaba a los artistas y a los civiles le tenía un poquito. ¿Era fácil trabajar con él? Yo sí, pues yo hacía lo que me daba la gana. Y el secreto de que estuviéramos 30 años juntos es que no hablábamos.
Y eso se lo preguntaba a Jesús, pero ¿cómo lleva 30 años con este? Y dice, ¿por qué no hablábamos? Y es verdad, no hablábamos. Yo lo conocía muy bien, sabía lo que le gustaba, cómo le gustaba, y yo no tenía que preguntarle cómo hacemos esto ni cómo hacemos lo otro. Yo lo hacía y él pues coincidía perfectamente con lo que él quería. No había, además a Jesús le fastidiaba mucho la gente que tenía que darle muchas explicaciones, que preguntaba mucho. A Jesús le gustaban las entrevistas, que la gente hablara, pero luego no le gustaba que la gente le hablara mucho, ¿no? Si te preguntas... ¿eh? Y no le gustaba que la gente le preguntara. Eso tampoco, pero la cuestión es que no le gustaba... Él decía una cosa y no le gustaba... Él decía cómo está y no le gustaba que tú le contaras tu vida. Que se la contara un personaje en la televisión, sí, pero se aburría al momento. Si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta, que levante la mano, se le acerca el micrófono y con él... Sí, esto está completamente abierto a vuestra... Rafael, aquí Rafael quiere preguntar. He escuchado que... Buenas tardes a todo el mundo primero. Que ha escrito reflexiones de Jesús Quintero. Sí, claro, casi todas. Entonces, por ejemplo, El sonido del silencio... la persona que está orgullosa de ser analfabeto, ¿esas reflexiones no eran suyas? Ese era un artículo, sí. Yo normalmente no... Lo que yo escribo para la televisión, lo que yo escribía para Quintero, normalmente no lo uso luego para mí. Pero eso fue al revés. No fue que yo la usara, esa reflexión, luego para mí, sino que escribí un artículo en Diario 16, en Diario de Sevilla, y un día no se me ocurría nada y cogí ese artículo y lo hice un refrito. O sea, eso es un refrito de un artículo que yo escribí en Diario de Sevilla. Pero normalmente yo no usaba lo mío, yo distinguía, la poesía era una cosa y el trabajo de guionista era otra cosa distinta. Pero vamos, casi todo lo que suena, pues sí, pues yo era Hubo antes otro, porque El Loco de la Colina empezó en Radio Nacional, en esa época yo no estaba, yo empecé a trabajar con Jesús cuando se vino a la Colina de la SER, y en esa época pues hubo otra gente que escribían para él. Siempre había gente que escribía para él, porque Jesús no escribía. Jesús, uno de los traumas o de las frustraciones de Jesús es que no era escritor. A él le habría encantado ser escritor, pero no lo era, no le hacía falta, él era otra cosa. Él era un comunicador. Él era el mejor comunicador y el mejor artista que ha habido. Y cuando Jesús cogía un texto, ese texto se elevaba. Yo he escrito para otra gente y cuando han leído el texto me he metido debajo de una mesa. ¡Qué barbaridad! ¿Esto qué es? Pero bueno. Con permiso, ¿sigue pensando lo mismo de que en este país, ahora mismo en 2025, se sigue ensalzando aquel que no se ha leído un puto libro en su vida? Cito palabras textuales, claro. Hombre, hay mucha gente que en las redes que presume de eso, de no haberse leído un libro y esas cosas. Yo no soy excesivamente extremista. A mí me dicen, hay que leer. Digo, bueno, pues que lea el que quiera. Por obligación no debe hacerse nada, ¿no? El que le gusta leer, que lea, y el que no le gusta leer, que no lea. Yo creo que se pierde algo, pero bueno, lo mismo yo me pierdo cosas que él está haciendo. Yo no soy excesivamente extremista. Eso lo escribí porque se hablaba de los analfabetos funcionales, que eran los nuevos analfabetos. Y eran analfabetos que presumían de eso, que presumían de ser analfabetos. Y las redes están llenas de analfabetos que presumen de ser analfabetos. Y incluso te miran mal si tú no eres analfabeto, ¿eh? Si tú has leído algo o si te metes un poquito en una conversación un poco profunda, ya están diciendo, vaya pedazo, vaya tostón de tío, ¿no? Vaya pelma, ¿no? Bueno, más o menos por eso. Y la cuestión era que las cosas se estaban haciendo en función de esa gente. O sea que se estaba rebajando el listón de todo, la televisión y todo, estaban rebajando el listón para ponerse al nivel de esa gente, para gustarle a esa gente. No para gustarle a los que estaban un poquito más arriba, sino que se bajó para gustarle a esa gente. A mí es que todo me parece bien y todo me parece mal. Es que... Hola.
Quería preguntarle ¿en cuáles de los medios de comunicación se ha encontrado más a gusto? Radio, prensa, televisión. ¿Y cuál de ellos le ha aportado más satisfacciones? Bueno, satisfacciones, si entendemos económicas, la televisión, lógicamente. La literatura, la poesía no me ha dado ni un duro. O sea, yo llevo 50 años escribiendo y lo que se dice en la literatura, la poesía, las novelas, los cuentos y eso, a mí en 50 años me habrán dado, incluyendo premios, unos 10.000 euros, o sea, en 50 años. Sin embargo, en televisión pues, podía ganar en los buenos tiempos 7.000 al mes, o sea que la cosa era bastante... ¿Eh? La satisfacción personal, ¿no? La satisfacción personal, ¿qué es lo que más se acerca a mí, digamos? ¿Qué es lo más propio, lo más mío de lo que yo he hecho? Pues escribí artículos de prensa, porque escribiendo artículos de prensa decía lo que yo quería decir. Haciendo las reflexiones de Jesús, pues sí, porque me las llevaba yo a mi terreno. ¿Eh? Hay muchas reflexiones. Yo sabía que estaba escribiendo para un personaje, pero ese personaje yo quería que también tuviera puntos de vista y visiones mías, ¿no? Y bueno, era enriquecer personajes. Yo cuando empezamos en el programa, el loco era... A mí no me gustaba demasiado. Yo escuchaba el programa y decía, uff, vaya tela. Porque lo veía excesivamente remontado, algunas veces excesivamente cursi, algunas veces excesivamente loco, y entonces yo, de alguna manera, lo que hice fue traérmelo un poco a mi terreno, rebajarlo un poquito, bajarlo de las nubes. Porque yo decía, si yo tengo que escribir de esta manera, que no es mi manera, lo voy a pasar muy mal. Entonces lo que yo hice es adaptar un poquito al personaje, a mi manera de ver, a mi manera de ser y a mi manera de entender. ¿Escucha ahora? Sí. Bueno. Perfecto. Me he permitido leer un poco de su vida, ¿no? De su nacimiento en Paradas, Sí. De su trayectoria poética, que realmente, vamos, confieso que no he leído ninguna poesía suya hasta hoy. Es normal. Entonces, y realmente cuando leí que era usted de Paradas, pensaba que conozco dos personas de Paradas. Usted y el dueño del Carmen de los Arrayanes. Sí, hombre. A Amigo esas dos mío. personas, y he pensado que realmente en ese pueblo, que realmente son como 4 o 5.000 habitantes, da la casualidad de que las dos personas que conozco pues son muy aficionados al arte, ¿no? Uno al literario y el otro señor que ha empeñado su vida en algo que a casi nadie le resulta fácil. Pero no era por ahí por donde al final me he pensado en preguntarle a usted. Usted creo que nació en el año 50. Sí. En el 75 ocurrieron unos hechos tremendos en una finca próxima Los Galindos, a Paradas. sí. Y entonces, siendo usted escritor, El crimen de confesando los hace un Galindos. momento que ahora escribe novelas en las que hay crímenes, asesinatos, matanzas, etcétera, ¿nunca se le ocurrió escribir un guión sobre los Galindos? Pues la verdad que no, y lo ha hecho ahora un chaval que tiene relación con el pueblo y ha funcionado bastante bien. Pero la verdad que no, porque había mucha literatura en aquel momento, mucha literatura. Se estaba haciendo, incluso Grosso escribió una novela, Los Invitados, me parece que se llamaba, Sí, o algo así. se llamaba ¿no? así, Los Invitados. Que hasta se hizo una película en la que trabajó Lola Flores. O sea, Ya. había mucho, había un exceso. Y me pareció que no. Y luego otra cosa que me pasó es que yo no estaba en Parada cuando sucedió el crimen. Pues yo estaba en Sevilla. Pues yo normalmente, a los 11 años me fui al internado de Alcalá de Guadaira y ya nada más iba a mi pueblo de vacaciones. Y luego a los 18, cuando salí del internado, me fui a Sevilla a vivir con mis tías y demás, y luego ya nada más iba al pueblo. Y estando en Sevilla, me llamó mi madre y me dijo, niño, ha pasado una cosa terrible. Me dijo, Zapata se ha vuelto loco y ha matado a 5 personas. O sea, todo el mundo creía que Zapata había matado a todos los que había allí, ¿eh? Y que se había quitado de en medio. La gente estaba aterrada porque pensaban que cerraron las puertas y las ventanas y toda aquella noche, asustaditos, que iba a aparecer Zapata y que iba a hacer otra escabechina en el pueblo. Luego se descubrió que Zapata era el primero que murió. O sea que lo que pasa es que lo habían enterrado muy bien, ¿eh?
que eso fue para mí el crimen perfecto, porque fue el crimen perfecto. Es una novela... El crimen por sí perfecto, mismo, ¿no? y de hecho tan perfecto que todavía no han aparecido los asesinos, aunque haya sospechas. Pero fue el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque hicieron el crimen, quitaron al asesino de en medio, con lo cual ya dieron una teoría a seguir, ¿eh? El loco este ha matado a todos estos, ¿eh? Y se ha quitado de en medio. ¿Qué pasa? Invaden todo el pueblo y todas las televisiones invaden el cortijo. Borran todas las huellas, limpian todos los rastros, lo hacen absolutamente todo, ¿eh? La televisión limpia la sangre, hace esto, hace lo otro, pone las cosas aquí, pone las cosas allí. Con lo cual, crimen perfecto. Sí, además, un año muy especial, porque fue en 1975, Sí. que yo ya ni me acordaba, ¿no? Pero Sí. fue un año tremendo, ¿no? Sí, además hubo muchas teorías, se pensó en que tenía que ver con lo de los claveles, antes de la revolución, con la dictadura De Portugal, sí, sí, por de eso, los por eso. demás, se pensó de todo, se pensó en droga, plantaciones de droga, se pensó en un montón de cosas. Pero yo creo que la versión esta última que se ha dado en la serie esta que se ha hecho, me parece que se acerca bastante a lo que pudo ser. Bueno, pues Yo creo que fue el Marqués, con el administrador y demás, que estaban haciendo chanchullo, con el trigo y con esto y con lo demás allá. Y el señor este quiso decirle al dueño de verdad de la finca lo que estaba pasando. Iba ahí con sus libros de cuentas y demás, y lo quitaron de en medio. Y una vez quitado de en medio uno, pues se quitan de en medio a todos los que aparecen. Que también estuvo muy bien aquello, de matar, un crimen pasional, ¿eh? Uy, ¿eh? Este hombre tenía que ver con la mujer de este, el otro va al pueblo a traerse a su mujer. Todo magnífico, magnífico, a mí me pareció perfecto. Yo incluso llegué a pensar, porque me dijo una persona del pueblo, que aquel día andaba por una persona que le gustaba mucho las tabernillas raras y eso, ¿no? Eso está cerca del Palomar, que es donde la gente de Parada tienen sus chalecitos y sus cosas y demás. Y entonces ese hombre venía de la tabernilla esa al pueblo y dice que vio a dos tipos muy extraños por allí corriendo por en medio del campo y demás a esa hora, ¿no? Y yo pensé, el crimen perfecto, yo me lo imaginé asesinos de Tarantino y esto vestidos. Vestidos perfectos, digo, unos profesionales han hecho esto profesionalmente y ahí lo dejan. Y yo no escribí más por eso, porque se dieron tantas teorías y se hizo tantas cosas que digo, bueno. Voy a hacer un inciso sobre este aspecto porque la instrucción de ese crimen lo llevó el juzgado de Marchena. Sí. Entonces el secretario... Mi tío Alejandro Arsenegui estuvo metido fue el forense. Bueno, pues el secretario, el señor Sapico, nos iba a dar una conferencia y nos iba a explicar precisamente cómo iba a haber ese crimen y demás, que por cierto, como dice Javier, todavía no se ha descubierto los culpables. Aunque el hijo del varón, el hijo del marqués dice que lo sabe, pero no da el nombre. Bueno, pues resulta que en las instrucciones, claro, venía un juez, hacía una instrucción, se marchaba, venía otro juez, empezaba a hacer otras instrucciones y este hombre sabía todos los instintos de ese crimen. Y nos iba a dar una conferencia con tan mala suerte que quedó enfermo y ya no lo tenemos en este mundo. Esa es la desgracia que tenemos. Bueno. Pero se comprometió en venir y en explicarnos y a darnos una conferencia sobre ese crimen. Eso y también nos quedamos ahí en el aire. Eso también le pasó a un cura del pueblo que, según decían, estaba investigando la cosa y que sabía mucho. También se murió así de un poco de golpe. Hubo muchas cosas raras, muchísimas cosas raras. Ahora. Hola, buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta, pero primero le voy a hablar un poquito. Usted es escritor, guionista y poeta. Como ha dicho el presentador, ha recibido premios de Luis Cernuda y del Premio Nacional de la Crítica. Y el rey Juan Carlos I, que no me gusta nombrarlo. Ah, vale, muy bien. Sus libros de poemas están recogidos en una obra completa. Y bueno, yo la pregunta que le quiero hacer, después de haber escrito relatos y
aforismo y todo eso, ¿cómo define su poesía? Pues yo defino mi poesía austera, directa y libre de babosa emoción. Voy al grano y hablo de lo que sé, no me invento historias. Y para hablar de lo que sé, he tenido que vivir. Entonces, cuando yo tengo 18 años, que es cuando el mundo está con las revoluciones hippie, con el mayo francés y todas estas cosas y demás, yo decido entre seguir estudiando o ser escritor. Y digo, yo quiero ser escritor. Como en aquel tiempo éramos todos muy, no sé, muy extremistas, pues entonces yo pensaba que escritor no se aprendía en la universidad ni se aprendía en ningún sitio, que eso se aprendía leyendo mucho, escribiendo mucho y viviendo mucho. Y entonces me dediqué a leer mucho, a escribir mucho y a vivir mucho. Incluso a vivir peligrosamente. Me metí en el alcohol, en la droga, en toda la historia, pero solamente profesionalmente, digamos, para saber. Para saber y luego poder contarlo. Para tener la experiencia. Para tener la experiencia. Lo que pasa es que, claro, ya una vez metido, pues las cosas hacen su trabajo y ya te llevan donde te llevan, donde tú no querías ir en principio. Yo quería preguntarte una cosa, Javier. Yo, como sabes, estuve en muchas grabaciones de los programas de Jesús y, bueno, no es por volver a Jesús, sino yo recuerdo que, y lo conté aquí una vez que intervine, hablando de mi trabajo en televisión, mi trabajo pasado, que Jesús tenía una especie de pregunta fetiche que hacía a los invitados masculinos, que era, se ponía así trascendente como él se ponía, y en un momento dado de la entrevista le preguntaba si había conocido varón. Cuando tú hacías un cuestionario para Jesús, porque yo además recuerdo que cuando vino el señor Rajoy, a la sazón, que era secretario general del Partido Popular, pero todavía no había llegado a la presidencia del gobierno, vino allí al Teatro Paté, al Teatro Quintero, y le hizo una entrevista, y yo por el pinganillo de órdenes de realización le dije, Jesús, pregúntale lo de si ha conocido varón. Y se quedó callado de un sobresalto Jesús. Entonces, esas preguntas fetiche, ¿cómo surgían? ¿O tú, cómo preparabas tú los cuestionarios? No, los cuestionarios se preparaban estudiando a fondo al personaje. Y luego se hacía un cuestionario como si no supieran nada del personaje. Porque si lo sabes todo del personaje, te pasa como a los entrevistadores de informativos y esto, que le largan la documentación al personaje y el personaje dice, sí, ya está. Coño, pregúntaselo tú, no se lo cuentes tú. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Porque usted en 1924 hizo esto, lo otro, y el otro lo hizo así. Coño, no, tú olvídate de lo que sabes, que te lo cuente él. Y además no solamente que te cuente eso, sino que te cuente lo que no quiere contar de eso. ¿Eh? Y entonces para eso sirve el silencio, para eso sirve quedarse callado, para eso sirve que el otro se asuste. ¿Eh? Muchas técnicas. Luego, por ejemplo, el cuestionario, pues hacía con toda la información que se sabía. Luego, y salían cuestionarios larguísimos, cuestionarios de 5, 6, 7 folios, 80, 100 preguntas, yo que sé, una barbaridad. Quintero las cogía. Luego Quintero cogía todos los cuestionarios anteriores sobre el tema y sobre el personaje, con lo cual aquello era ya un guirigay de preguntas horroroso. Si yo recuerdo aquellas entrevistas, tú lo sabes, de 4 horas a un personaje. Horroroso, horroroso. Pero bueno, Quintero tenía una cosa muy buena. Quintero era un magnífico entrevistador. Y Quintero tenía otra cosa que no tienen la mayoría de los entrevistadores, que escuchaba. La gente hace una pregunta y no escucha lo que le está contestando el otro, sino que siguen a la pregunta siguiente, y siguen a la pregunta siguiente, y siguen a la pregunta siguiente. Con lo cual, el otro le ha podido estar diciendo unas cosas muy interesantes y nos quedamos sin saberlo. Porque el idiota se ha ido a la pregunta siguiente. Quintero, cuando el entrevistado le decía una cosa curiosa, pues dejaba el cuestionario y seguía por ahí, que es por donde tenía que ir, por ahí. Y cuando se le acababa, pues a lo mejor volvía al cuestionario, ¿no? Pero no dejaba un tema, un melón abierto, ¿eh? sin comérselo, ¿eh? Pues eso era saber entrevistar como entrevistaba a Jesús. Luego, porque escuchaba. Y decían, ¿de qué surgen los silencios? Pues los silencios surgen de que te está escuchando.
Y a veces cuando te escuchas, pues te quedas en blanco porque dices, ¿qué digo yo ahora? Porque ha dicho una cosa tan loca o tan impresionante o tan lo que sea que no sabes lo que decir. Y ahí te surge un silencio. Luego hay silencio en los que dice una cosa tan emocionante que te emociona y entonces te callas, ¿eh? O sea que todo tenía su... Aparte de que podía tener su técnica, pero todo tenía su sentido y era así. Y sobre todo, básicamente, era porque escuchaba. Y la mayoría de los entrevistadores no escuchan. Es cierto que en alguna que otra ocasión, cuando entrevistó a Jesús Quintero a la Martirio, le sacó todos sus tapujos. Bueno, Quintero normalmente no... Bueno, ella es que habló de eso porque Jesús tuvo la habilidad de... Pero Quintero normalmente, cuando entrevistaba, él decía siempre que él no llevaba a su casa a nadie para molestarlo y para fastidiarlo. Él quería que se sintieran muy a gusto. Lo que no quita para que con habilidad en un momento dado pues tirara de la lengua, que a veces no es que tirara de la lengua, no es que hiciera la pregunta, porque muchas veces no es que hiciera la pregunta, sino que dejaba el terreno para que el otro la contara, ¿eh? No era así, estos que se ponen una vez y otra vez y otra vez, y luego no sacan nada, porque el que si está enfrente no quiere decir nada, no lo dice, ¿eh? Es mejor dejarlo, y ya lo soltará. Y ya lo soltará, porque ¿qué tiene el silencio? Pues el silencio tiene que estar, tú estás con un personaje al que le has hecho una pregunta y te contesta un tópico y tú te quedas callado. Y hay 5 cámaras enfocando al tío, ¿eh? Y detrás de esas 5 cámaras hay miles o millones de gente que van a ver la entrevista. Y el tío se caga, tiene que hablar. Tiene que hablar, no se puede quedar callado, tiene que decir algo. Y dice lo que no quería decir. Y la caga. Y la caga. Y una cosa, cuando Jesús preguntaba todo eso, al que se había conocido varón, ¿eh? Y otras preguntas de esas. Sí, pero nadie le preguntó, ¿y tú? Nadie le preguntó, ¿y tú? Nadie tuvo la rapidez esa mental, cierto. Javier, yo quería hacerte una pregunta. Hace poco leía a unas reflexiones de un poeta catalán, Gabriel Ferrater, que dice que que es imposible hablar desde la felicidad, porque sin poner cara de idiota. Los escritores decían: no nos alimentamos de lo bueno, sino de lo malo, la tristeza, el dolor, las carencias, las crisis, las guerras, la muerte. Somos como animales carroñeros. Los mejores escritores son como los alquimistas, esos locos que intentaban transformar el hierro en oro. Ellos transforman el dolor, las carencias, las crisis, la guerra, la violencia en belleza y sentido. Por eso la literatura es útil. ¿Es útil la literatura? Hombre, a mí me fue útil. Sí, Yo soy lo que soy porque empecé a leer y por la literatura, por supuesto. A mí me fue útil. Yo me he conocido mejor a través de la literatura y sobre todo eso, soy como soy porque he leído y porque lo que he leído me ha llevado a querer escribir yo. Está el aparatito sonando. Sí, bueno, es diabético, mi amigo Javier Salvago es diabético y le suena el aparato. Hemos merendado, le he llevado a Pavón a comer un trozo de coca por eso está sonando, para que probara el dulce de Isla Cristina. Por la coca está sonando, sí, es útil, es útil. Lo que no tiene por qué ser obligatorio y todas esas cosas, es útil. Si tú llegas, es que te descubre... Decía Ortega, ¿no?, que los grandes poetas nos plagian porque dicen lo que nosotros sentimos y no sabemos expresar, porque dicen lo que nosotros pensamos y no sabemos expresar. Pues esa cuestión, vas leyendo y te vas descubriendo, vas diciendo, esto lo siento yo, yo soy así, a mí me gustaría ser así. Y luego por la riqueza que tiene, pues vivir tantos mundos distintos que no los vivirías de otra manera, tantas vidas distintas que no las vivirías de otra manera. A ver, José Enrique. No quisiera monopolizar, pero una respuesta me lleva a otra pregunta y es de formación profesional. ¿A alguien le ha tenido que decir que no porque no le convencía? ¿Alguien que le ha encargado uno de esos trabajos que decía Baldomero no le gustaba el personaje, no le gustaba su filosofía de vida o el motivo y ha dicho, este trabajo no lo hago, ¿y por qué? No, últimamente lo estoy haciendo más. Aparte de que ahora no necesito trabajar, porque bueno, tengo mi pensioncita y no necesito trabajar si no me da la gana de trabajar.
tampoco, también salí un poquito quemado. Últimamente lo digo más, últimamente me llaman y normalmente digo que no. Pero yo he sido, como decía, un pistolero y demás. Yo he hecho hasta pregones para la Pantoja, o sea que... Un jornalero de la palabra. O sea que en mis buenos o en mis malos tiempos yo podía hacer cualquier cosa. Yo he sido guionista de Encarna Sánchez, he sido guionista de Iñaki Gabilondo, he sido guionista de un montón de gente. Con unos me entendía mejor, con otros me entendía peor. Y desde luego cuando me entendía peor es cuando ellos se entendían mal con lo que yo escribía, cuando lo leían de una manera así que no parecía nada, ¿no? Pero yo he hecho muchas barbaridades. Cuéntanos algo de Encarna, porque Encarna fue un torbellino mediático, ¿no? Fue un personaje, independientemente ya de sus amoríos con doña Isabel Pantoja y de esa leyenda que existe sobre aquella relación. ¿Cómo era Encarna? ¿Cómo era trabajar con Encarna Sánchez? Bueno, pues conmigo era amabilísima y educadísima y todo lo demás. Pero era muy dura con su gente, yo vi que era bastante dura. A mí me dijo una vez, uno de sus más fieles me dijo, es como un perro. O sea que, vale, pero la comparación a una persona, digo, es como un perro, no suena fatal. Yo trabajé con Encarna a través de María Navarro, que era su productora, que antes fue productora de Jesús Quintero. Entonces María se hizo muy amiga mía y a todas partes que iba María me llamaba a mí para que yo fuera. Gran personaje, María Navarro, un gran personaje. Me llamaba a mí y entonces pues yo empecé a hacer colaboraciones en el programa de radio de Encarna, incluso llegué a hacer inventarme un concurso dentro del programa que se llamaba La Ruta del Millón, que duró muy poco tiempo, pero bueno... Hasta lo hizo, con tal de ser yo, lo hizo, ¿no? Y luego hacía colaboraciones así con ella y demás, pero cuando yo de verdad la conocí es cuando quiso hacer un programa de televisión, pues ella había hecho mucha televisión en América y demás, pero aquí era la radio, su fuerte era la radio. Entonces ella dijo, no, yo voy a demostrar que soy la mejor. Cuando vienes a demostrar algo la cagas, eso es... Cuando vienes a decir yo soy el mejor, normalmente te pegas un tortazo. Y entonces... hizo un programa con Antena 3 que se llamó Y ahora Encarna, como decir, y ahora Encarna, ahora os vais a callar todos, imbéciles, o poco menos, como ella pensaba las cosas. Y el programa, pues, salió raro, salió muy raro, de hecho no tuvo tampoco demasiada audiencia, no se renovó, porque Encarna tenía en la televisión una cosa que no se le veía en la radio, y es que en la cara, en la televisión se le veía la cara, y se le veía una cierta mala leche y un... Sí. Que eso no se veía en la radio, pero sí se veía en la tele. Se captaba en la tele que ahí había muchos cristalitos en el estómago, ¿no? Esa es la gran ventaja... o la gran inconveniente de la televisión. La cámara retrata el alma humana. Totalmente. Es muy difícil que engañar a una cámara es muy difícil. Y desde luego, si el que la está manejando y el que luego hace los cortes y las cosas y demás, es muy difícil. Yo he trabajado con grandes joyas por culo, permítame la expresión, ¿no? Yo he trabajado con una que era tremenda, que fue Consuelo Berlanga, que es Consuelo Berlanga, y también he trabajado con la gran María Teresa Campos, que se le veía también, la cámara la retrataba esos bichos que tenía en la barriga, ¿no? Tremendo. Era una gran estrella, pero tenía muchos gatitos en la barriga. Y la cámara es difícil engañar a una cámara. Y eso fue el problema, yo creo que Encarna también se dio cuenta. Luego también Encarna, porque a mí me vino un día María Navarro, cuando estábamos haciendo el programa, que yo me iba a Madrid a hacer algunas cosas de más, a editar las entrevistas y a poner... Y entonces me vino un día María Navarro y me dijo, Encarna está muy rara, está como pasando del programa, yo creo que está enamorada. La primera entrevista del programa fue a Isabel Pantoja. Te iba a preguntar... Estuvimos todo el día ahí haciéndole la entrevista cuando vivía enfrente de la feria, en el piso que tenía enfrente de la feria. Sí, el edificio Presidente, creo que se llama. No, se llamaba Carrero Blanco. Carrero Blanco. Se llamaba la casa. Y le hicimos la entrevista en su casa, estuvimos todo el día en la casa, todo el día grabando, todo el día haciendo cosas. Y ellas dos todo el día hablando y todo el día muy bien. Y fue después de ella de que...
ella saliera ya como de viuda, tuvo toda su época de viuda, ya se puso un poco, empezó a salir y demás, que la primera gran salida que hizo fue en el programa nuestro, El Loco de la Colina, que fue la primera entrevista que le hicimos casi con Paquirri calentito. Y fue un pedazo de entrevista en Cantora, con las cabezas de los toros allí en el salón, tremendo. Y salió el Paquirrín también, para el toque de... Y le dijo la madre, al pato dona, y hizo cuau, cuau, cuau. Javier, ¿tú has tenido la tentación de Madrid, la tentación profesional de irte a Madrid a trabajar? ¿La has tenido? A mí Madrid me mata. Yo estuve allí un año, el año que estuve trabajando con Iñaki Gabilondo. Yo estaba deseando volverme, yo no podía vivir en Madrid. No. A mí Madrid me mata. Ellos lo dicen como un elogio, pero para mí era una maldición. Madrid me mata, horror, no. ¿Cómo es trabajar con Gabilondo? ¿Cómo era trabajar con Gabilondo? Muy distinto de trabajar con... Usted es un tío muy amable también, muy simpático, muy bien, pero muy distinto de trabajar con Jesús, porque Gabilondo presumía de que le podían dar un micrófono y estar una hora hablando sin decir nada. Y a mí me pareció una barbaridad, estar una hora hablando sin decir nada. Porque que es muy típico de ellos, de los locutores de esta época, ¿no? Que le daban un micrófono y tenían que llenar y hablaban, pero no estaban diciendo gran cosa, ¿no? A mí me parecía que hablar para no decir nada, una pérdida de tiempo, pero bueno. Pero eso era profesionalidad, y entonces, pues bueno, le poníamos los textos por delante y demás, y lo decía, pero seguía, y entonces pues se perdían los textos, se perdía todo. Pero bueno, era un gran profesional y es un gran profesional y está muy bien. Pero no hubo sintonía mía con él porque pues Iñaki, que había estado en Sevilla dirigiendo Radio Sevilla y demás, en la serie y todo esto, ¿no? Él quería que le gustaran las cosas. Él quería que le gustara Curro Romero, él quería que le gustara el flamenco, él quería que le gustara la música clásica, él quería que le gustara la zarzuela. Él se empeñaba en que le gustara todo el arte, ¿no? Pero no era artista. Y entonces... Pero es un gran profesional y ha estado muy bien haciendo todo lo que hace. Pero quería ser artista y eso no lo tiene todo el mundo. Sí. De todos los personajes que han pasado por tu vida profesional o que han estado al otro lado de la cámara o del micrófono, dame 3 que te hayan impresionado de verdad, o que te hayan dejado algún tipo de buena impresión, vamos. A mí lo que más me impresionaron fueron cuando hicimos Cuerda de Presos en la cárcel. Los presos fueron los que más me impresionaron y los que más verdad, porque como estaban pagando su crimen, pues entonces hablaban con toda tranquilidad, como estaban pagando, pero como los otros no lo están pagando, pues entonces son muy hipócritas y muy falsos, ¿no? A mí muy poca gente que me haya... Borges, pero la entrevista no me gustó demasiado. No sé, hay muy poco... ¿Tú sabes qué me impresionaba siempre? Porque siempre tenía una cosita nueva. El Risita. El Risita, sí. El Risita era inagotable. La gente se creía que el Risita era tonto. El Risita se lo sabía absolutamente todo, era más listo. Y además le ponías a cualquiera que le pusieras al lado y se lo comía. A los 5 minutos se lo había comido. Le ponía al pocholo y se lo comía. A todo al que le pusiera al lado se lo comía. Y lo más importante que tiene la cosa esta que es editar las entrevistas. Cuando tú te metes a editar una entrevista tienes que escuchar palabra por palabra, gesto, verlo todo, verlo absolutamente todo. Y entonces el personaje aparentemente muy importante, empiezas a escucharlo y empiezas a ver los tópicos, las mentiras, las falsedades. Y con este no. Con este cabe descubrir una cosa rara y distinta, ¿no? Ya sé que parece empatar un poquito, pero era un gran personaje. Es un personaje era un único. Personajazo, vamos. Ha sido el rey de la televisión durante todos esos años. Se lo rifaban en todos los programas, en Crónicas Marcianas, en todas partes. Venían buscándolo por todas partes. Era un bicho de la televisión, auténtico. Y date cuenta, ahora mismo hay... en las redes, está en todas partes, hacen parodia en Estados Unidos, hasta en Alaska, en todas partes sale el Risita. Una barbaridad, los países árabes en todas partes, en Ucrania en todas partes. Es un fenómeno, y es un fenómeno, una cosa que tú dices, esto no sale más. Aparte de que no va a salir más porque no están los tiempos para que salga.
prácticamente ya ha contestado a la pregunta que te iba a hacer, que era un momentito, que en Jesús Quintero, entre los personajes que tenía, como era el vagabundo, el sabio de Tarifa, sabio Tarifa, magnífico. Juan Luis de Tarifa. Juan Luis, y magnífico. otros personajes, entre ellos el Risita. Magnífico. ¿Cuál es el que más...? Hombre, Juan Luis era magnífico. Juan Luis tenía una sabiduría de sabio de pueblo. Para nosotros era el sabio de pueblo, ¿no? Magnífico. Y luego tenía una cosa que siempre adivinaba el tiempo. Lo que pasa es que como nosotros no emitíamos el programa, cuando lo grabábamos, pues no coincidía. Pero cuando le grabábamos la entrevista, pasaba lo que él decía en la entrevista. Por el barrunto de los animales y por todas esas cosas, él adivinaba el tiempo perfectamente. Pero claro, cuando nosotros lo poníamos ya había pasado ese tiempo, ¿no? Y entonces decían, pues no acierta, bueno, pero era un tío genial, magnífico. Y luego pues hemos tenido pues toda la galería, el bandolero, todo el mundo, el penumbra, todo el mundo, ¿no? Una cosa dice, ¿por qué a esta gente nosotros los tratábamos exactamente igual que tratábamos a un presidente del gobierno, que trabajábamos a una estrella de rock? Le dábamos el mismo espacio, el mismo tiempo, los tratábamos exactamente igual. Exactamente igual, no era decir, os estáis riendo de ellos, que va. Ellos se estaban riendo muchas veces de nosotros. Y luego, por ejemplo, el Peito vivió los mejores años de su vida. Peito disfrutó lo que no había disfrutado en su vida. Se murió harto de todo, harto de todo, gracias a la televisión. Y es un símbolo. Yo he visto por ahí, Peito vive, pintadas en las paredes, Peito vive. Me acuerdo yo de Risitas y los cheques, el juego. Hombre, con los cheques. Eran maravillosos aquellos juegos de Jesús con Risitas, con el talón. Yo quería preguntarle, ¿los invitados también llevan su guión preparado? No. ¿Son espontáneos? No, los invitados ni llevan el guión, ni normalmente nos gusta hablar con ellos antes de la entrevista. Quintero no le gustaba hablar con ellos antes de la entrevista. Iba a saco la entrevista y demás. No, ahí no había nada de... A no ser que nos planteáramos una situación así, de decir cosas y demás, pero que va. Ni siquiera la modelo y el pintor, que era una situación, porque era la entrevista a una modelo desnuda mientras la estaba pintando un pintor, ¿no? Que nosotros hemos hecho muchas cosas que ahora mismo ni se podrían hacer, ¿eh? Cierto. Nosotros entrevistamos a Susana Reche con las tetas enormes encima de la mesa, o sea, que cosas que ahora mismo dice, jo. Y no, ahí no había nada, ahí no había trampa, más trampa ni cartón que los que lleva la televisión, la trampa y el cartón propio de la tele, pero que va. No, absolutamente espontáneo. Era incidir con lo mismo. Por ejemplo, el personaje ese Risitas, Jesús tenía un guión con lo que le iba a preguntar y por dónde iba a ir la entrevista. Y realmente el otro contestaba lo que quería. Totalmente. Y entraba en el juego sin tener nada que le respaldara, ¿no? Pero es podía decir la barbaridad que quisiera. Totalmente, porque además como las podía decir mientras más barbaridad mejor, totalmente. No, ahí no había ningún tipo de juego de ese. Además, era muy listo, él sabía lo que tenía que decir. Él sabía lo que tenía que decir, él era muy listo. Eso de que, tonto. Los pícaros estos saben más que el hambre. ¿Cómo se llegó él concretamente a esos personajes? ¿Iban a buscar a esos personajes o esos personajes se ofrecían a ellos? Esos personajes normalmente Jesús siempre le han atraído, porque Jesús se entendía también con ellos, porque Jesús también tenía su fondo pícaro. Jesús era un pícaro, Jesús era muchas cosas, era un artista, era un pícaro, era un profeta, era muchas cosas, y él se entendía con ellos porque él los conocía perfectamente. Jesús era un muchacho de pueblo, más bien pobre, soñador, que quería triunfar, que quería sobresalir, y bueno, iba haciendo cosas, jugó en los juveniles del Huelva, iba haciendo cosas, se metió en el teatro, que parece que tenía también buenas cualidades para el teatro, haciendo una obra de teatro una vez, un Santisteban, uno de estos típicos clásicos de la radio, lo escuchó y le dijo, muchacho, tienes una magnífica voz para la radio.
llega hasta la última fila, deberías probar con la radio. Entonces Jesús hizo sus cositas en la radio, se preparó para ser locutor de diarios hablados, que era lo que en aquel tiempo eran los telediarios nacionales de aquel tiempo, los diarios hablados, que para eso él tuvo que hacer sus ejercicios, tenía que vocalizar muy bien, tenía que hablar muy bien, tenía que... O sea que él iba tirando para adelante, él sabía lo que quería. Luego ya empezó a hacer sus propios programas, inventó muchos programas, él decía que había inventado la radio de los bloques, aquellos musicales que luego tenían muchas cosas y demás. Él hizo muchas cosas hasta que llegó al Loco de la Colina, que el Loco de la Colina era él. Pero él, su mejor yo, la sublimación de Jesús Quintero era el Loco de la Colina. Y ahí ya, pues, a partir del Loco de la Colina, surgió el fenómeno. Pero Jesús, antes de hacer el Loco de la Colina, hay una entrevista por ahí que le hace a Paco de Lucía, y ya se ve que Jesús es el Loco de la Colina. Ya se le ve con unas gafas así de grandes, con los pelos rizados, con su silencio, con su manera de hablar. Es que el loco estaba hecho sobre Jesús Quintero, no funcionaba sobre otro, era sobre Jesús Quintero. Sí, él construyó su personaje. Construyó su personaje sobre él, sobre lo que él quería hacer. Sí. Esa es su gran habilidad, su gran virtud. Y luego ha señalado algo, Javier, pues yo le traté mucho hoy viniendo desde Sevilla, lo hemos hablado, yo a Jesús le traté muy bien, yo le di a ganar mucho dinero en mi época de director de programas de Canal Sur. Aparte de sus programas como El Vagamundo, Ratones Colorados, tenía el programa de Paz Padilla, El Paz en la Tierra, es decir que Jesús... El programa magnífico que hicimos, El Sol da Sal el Son, sí, el mejor programa de flamenco que se ha hecho. Sí. Entonces, era un pícaro, Jesús construyó su personaje y luego tenía esa picaresca de chico de pueblo que había pasado necesidades y que... Y luego también tenía, de esa picaresca viene su mal gestión del dinero, ¿no? Porque él era un gestor pésimo, eso se ha demostrado, y era un derrochador maravilloso. Sí, pero porque se metía en historias que no le convenían. Porque él decía, por ejemplo, cuando la Expo dice, voy a demostrar que soy el mejor empresario de Andalucía. ¿Dónde vas, Jesús? Tú eres el mejor comunicador de Andalucía. Tú no vas a ser nunca el mejor empresario de Andalucía, no puedes ser mejor empresario de Andalucía. Si montaste el Café Placentines, el Café Placentines no, el otro, el Montpensier, que iba a ser su pabellón de la Expo, que iba a ser su pabellón de la Expo. Empieza las obras, le paran las obras. Eso tendría que haber estado abierto en abril o por ahí para coger todo el flujo de la Expo. Pues con todos los problemas lo abrió el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, cuando ya había pasado absolutamente todo y cuando no había un puto duro en Sevilla, ni en ninguna parte. O sea que esas son las cosas de un empresario. ¿Pero qué hacía el empresario? Pensaba, voy a montar un palacio de cristal en el Parque de María Luisa. ¿Y qué piensa? ¿Me voy a traer a los mejores camareros? No. Quiero camareros que se parezcan a famosos, aunque no sepan servir, pero... ¿En qué cabeza? Pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Me traigo al mejor cocinero, un cocinero con 2 o 3 estrellas Michelin, que se traía, que pedía la ternera de Galicia. Cosa absolutamente... Eso no lo hace un empresario. Era así. Yo le... Que no sé si fue después del Loco de la Colina, que tuvo una depresión. Bueno, la depresión fue al final del Loco de la Colina, sí, pero la depresión la superó bastante bien. Dejó todo, dejó la radio. Bueno, es que yo lo conozco lo conocí personalmente. Se fue del Loco de la Colina antes de terminar la temporada, aprovechando que habían metido un anuncio del programa de Valle. Y aquello le pareció una prostitución, aquello no podía aguantarlo, pero él no se fue porque hubiese metido el anuncio, él se fue porque ya no podía más, realmente no podía más. Entonces se quitó una temporada de en medio, pero luego volvió. Lo primero que hizo cuando volvió fue querer hacer su propia radio, que en principio iba a ser radio pirata, y se iba a hacer en un barco sobre las aguas del Guadalquivir, que eso no funcionó nunca. Luego hizo Radio Romántica, que eso ya medio funcionó, pero que fue una ruina total, porque
No vendíamos publicidad, ni la radio era magnífica, el sonido y todo era magnífico, pero ni se vendía publicidad ni nada porque no teníamos el espíritu comercial. Yo hacía las publicidades y hacía publicidades de 1 minuto, y además con continuará y todo. O sea que, es que hacíamos lo que nos daba la gana, lo que nos daba la gana. Él era una enamorada de Isla Cristina, decía que era el pueblo donde había más bares. Que Isla Cristina era el pueblo donde había más bares que en ningún sitio. Ah, sí, monté un bar aquí. Sí, Ese no lo conocía yo. Ese no lo conocía. Sí, tuvo uno en la calle Extremadura. Bueno, pero todo lo que montaba era así, porque el Café Placentina era una maravilla. El Café Placentina estaba tan bien puesto que la gente le daba corte entrar. Porque decían, ¿cómo voy a entrar yo ahí? ¿Cómo voy a entrar yo ahí? Ese era el café de artistas y demás. Y el Montpensier era la maravilla más grande que se ha hecho. El Montpensier tenía un restaurante que era una biblioteca, tenía otro que era una jaima, tenía otro que era el cielo completamente lleno de estrellas, tenía un teatro propio para que la gente actuara allí todos los días, y se trajo a 20 músicos de Cuba. A 20 músicos de Cuba que tenía que mantener aquí. Yo cuando hice aquella locura, lo he contado aquí también, creo que la vez que hablé un poco de mi carrera y demás. Cuando él inauguró el que fue Teatro Quintero y ahora ha vuelto a ser Teatro Paté en la calle Cuna en Sevilla, pues nos invitó a todo el staff de la radio y televisión de Andalucía y demás. Y yo tenía confianza con él, porque además éramos los dos de Huelva. Y ahora voy a contar 2 anécdotas. Y cuando inauguró aquello con todo el boato, Javier estaba allí cuando esa inauguración. Hizo el teatro, el plató, todo, se rodaran allí los programas. Me preguntó, ¿qué te parece? Digo, te ha quedado muy bonito el mausoleo. Y me dijo, ¿qué hijo de puta eres? Por lo bajini, ¿no? Pues yo la apreciaba mucho, y él a mí, mutuamente, no tanto como cuando a mí me llegó la oferta de Mediaset, el primero que me llamó para hacerme una comida de despedida fue él, y comimos allí en los altos del Teatro Quintero. Y él, como era tan cabrón, tan pícaramente cabrón, me dice, pero Baldo, ¿cómo te vas a ir? Tú que eres hijo único, tu pobre madre en Isla Cristina, y tú irte tan lejos de ella. Era un cabrón. Conocía todos los resortes del pícaro y del cabrón. Pues sí. Que en paz descansa allí donde esté. Hombre, yo le preguntaría que si ha entrevistado ya a Fidel Castro. Porque Fidel Castro era el personaje que aparecía el primero en todas las listas de grandes personajes. Y nunca lo entrevistamos, nunca conseguimos entrevistarlo. Pues yo le diría, Jesús, ¿has entrevistado ya a Fidel Castro? ¿Te lo has encontrado por allí? Te lo he encontrado por allí. Me acuerdo sus grabaciones con las noches con gala, 13 noches creo que se llama aquel proyecto. Eso no se puede hacer ahora, ¿no? Quería traerte ahora aquí al presente, Javier. Voy a hacerte alguna pregunta sobre, no sé si sigue la televisión actual, aunque sea de... ¿Qué comunicadores ves ahora mismo en el panorama que sean grandes comunicadores o que te digan algo? Veo muy poca televisión y sobre todo no veo telediarios ni veo tertulias porque me pongo de mal humor. No puedo escuchar determinadas cosas. Yo la manipulación es algo que no... Estoy curado de eso, estoy inmunizado, no puedo. Y cuando veo las más mínimas y las mentiras tan groseras y eso, yo no puedo con eso. ¿Pero ves algún programa en televisión? Conozco el oficio y no puedo con eso. Yo ahora mismo en televisión, lo que más veo es teledeporte, y no me gusta demasiado el deporte, pero con tal de quitarme de en medio de eso. Y no sé, y algún programita así inocente, pero cualquiera que tenga un poco de mala idea. He visto un poco lo de Broncano, pero me parece muy infantil. Está bien, pero infantil. Nosotros, bueno, eso es tercera división para nosotros. Y el otro igual, y el Pablo. Pero es que... Buenafuente, ¿qué te parece Buenafuente? Buenafuente tiene su gracia, divertido, pero bien. Es que es otra manera de hacer, claro. Es que no se puede comparar. Nosotros hacíamos unas cosas, en aquel tiempo se hacían otras cosas, porque en aquel tiempo, no sé, yo creo que había más exigencia. Una persona un locutor
debía tener buena voz, debía entenderse lo que decía. Ahora la mayoría de la gente casi no se le entiende lo que dicen. No vocalizan. No vocalizan, es como los actores, la mayoría de los actores no vocalizan. Hablan en susurro, no proyectan, no sé. Yo creo que en cualquier cosa hay que conocer el oficio. No vale ser un aficionado que te pones ahí y ya eres el rey del mambo, ¿no? Hay que conocer el oficio, hay que prepararse para el oficio, ¿no? Y me parece que hay muy poca preparación ahora mismo para el oficio. La gente tiene suerte, pegan un pelotazo, están ahí en un programa, pero no, yo no le veo... A mí no hay nadie que me interese de verdad, porque tampoco hay muchos personajes que me interesa escuchar cuando los entrevistan, ¿eh? La verdad que yo, ahora mismo no sé si hiciéramos un programa, si yo pondría a alguien en la lista. Sí. Al hilo de lo que estás hablando ahora, se me ocurre un entrevistador moderno pero antiguo. ¿Qué opinión te merece el gran Wyoming? Hombre, Wyoming empezó siendo un cómico. Y Wyoming es básicamente un cómico. Wyoming es un cómico que... Es que, y además lo pretende. Él no pretende ser otra cosa. Él todo lo lleva a la parodia, él todo lo lleva al chiste, él todo lo lleva a eso. Wyoming, lo que pasa, claro, que entre chiste y chiste pues mete muchas puñaladitas, pero bueno. Pero es eso, es que, ¿y qué son la mayoría de ellos? La mayoría de ellos han sido casi cómicos, ¿eh? Han salido de programas de cómicos, sí. De la Paramount, ¿no? Sí, del Club de la Comedia. Del Club de la Comedia, es que casi todos vienen del Club de la Comedia y cosas así, ¿no? Que está muy bien, que hay... La prueba es que tienen audiencia, que lo tienen todo, ¿no? Y que hay gente para todo y que tiene que haber gente para todo. O sea, eso a mí me parece perfecto. Todo no puede ser igual, ni todo debe ser igual. Si todos fueran Jesús, pues entonces esto sería una lata muy gorda, ¿no? No, tiene que haber de todo. Yo... evidentemente son formas de ver las cosas, pero a mí me parece que Wyoming tiene, por lo menos ideológicamente, mucho más calado que un simple cómico. Hombre, por supuesto. No hay más que ver... o sea, él escribe... Por supuesto. O sea, no voy a hacer un panegírico de Wyoming, pero... Por supuesto que tiene más que eso, pero su enfoque de su trabajo y su enfoque de la vida es cómico, ¿eh? Sí, es cómico, claro. Su enfoque es ese, su enfoque es irónico, cómico, ¿eh? Por supuesto que tiene mucho calado y por supuesto que es de los pocos que están ahí manteniendo un poco el tipo, por supuesto que sí, pero bueno... Yo te lo puedo decir con conocimiento de causa que Wyoming, todo lo que dice es puro guión. O sea, a Wyoming le escriben las cosas. Es un programa de guionistas. Pero es que eso es lo que le pasa. Es que no es ni bueno ni malo, pero es que es así. Pero es que es lo que le pasa a todos, sí. Que son programas de guionistas. ¿Eh? Y que los guionistas parece que son todos el mismo, porque... Los mismos chistes, la misma manera de hablar, las mismas cosas. Sí, cierta uniformidad es eso. Y es eso, todo viene de eso, del Club de la Comedia. Pero sí, perfectamente de acuerdo con que Wyoming tiene calado y tiene fondo y tiene... No es un mindungui, ¿no? A ver, ¿me escucháis? Vosotros que conocéis a Broncano, preguntar por qué le tiene esa manía a Huelva. Muy bien dicho, Broncanita. Hombre, es que... ¿Huelva? ¿Dónde está Huelva? Pero ahí. Y vaya a Huelva y conocéis Huelva. De las 8 provincias andaluzas, bueno, yo he visto un montón de sketches ridiculizando a Huelva. Era para no ver Broncano, vamos, nadie, de Huelva. ¿Llevo razón o no? Toda, hija. Yo no lo veo, desde luego. Y bueno, ¿y por qué? Pregunto eso. ¿Por qué le tiene esa manía a este niño a Huelva? No tengo ni idea, porque yo es la primera vez que oigo eso. Ay, pues... ¿Será que no veo lo suficientemente el programa? Sí, pues hay un montón de cositas que mandan, pero odio que le tiene. ¿Alguien que vea Broncano sabe, es verdad eso? Sí, hombre, claro que es verdad. Pero... Un momento. Huelva no estaba en el mapa. ¿Que dónde estaba esto? Que Huelva no estaba en el mapa. Eso dijo.
Vamos a ver, eso fue una serie en Movistar, cuando todavía estaba en Movistar, en la que hizo la típica parodia de los tipismos de cada provincia. También habló de los catalanes y su racanería, habló del País Vasco, y sobre todo con el chico este que también sale al principio del programa, Jorge Ponce. Que es el que, apretando al máximo las tuercas, pues también habló de Huelva. Hombre, a los sevillanos dio por todos lados también. En Almería, que cómo se llegaba a esa provincia. Te quiero decir que, claro, a nosotros nos duele lo que vimos. A uno le duele Huelva, ¿no? A mí me dolió. Pero vi otras que a lo mejor ese humor no se comparte, yo lo puedo entender. Pero yo que creo que eso no se le debe dar... Claro que no. A mí lo único que me parece es que es muy antiguo, que eso es muy antiguo. No, a mí es que me parece antiguo, me parece además andar a estas alturas. Por eso digo... Escucha, mira, es que una vez también dijo que le tuvo que pedir perdón a Manuel Carrasco, que Manuel Carrasco no iba a llenar ni un ascensor. Esto fue así. Y le tuvo que pedir perdón cuando Manuel Carrasco fue a verlo a él al programa. Bueno, sí, es que a veces... A veces el humor tiene muy poco humor. Bueno, volviendo otra vez a tu historial, Javier, yo quería preguntarte, yo sé que tú eres también, escribes memoria. Sí. Y escribiste tu primer libro que se llamaba Memoria de un antihéroe. Sí. Dinos algo sobre tu libro. Bueno, ese libro cuento mi vida desde... Bueno, empiezo contando el primer capítulo se titula Retratos de familia y hablo de un poco de mis antepasados, ¿no? Y luego ya empiezo a contar mi vida en el pueblo, luego ya cuando me voy al internado, y luego ya cuando me voy a Sevilla, cuando salgo del internado y me voy a Sevilla, y por aquellas cosas que ya he dicho antes de cómo era el ambiente en el mayo francés, 1978, los hippies, todas estas cosas, pues en Sevilla me fui a estudiar Preu, que estaba en un instituto que estaba muy cerca del Parque María Luisa, y no iba al instituto, me quedaba en el Parque María Luisa con los hippies. Y me hice hippie toda esa temporada, y allí estaban Smash y estaba toda esta gente, no había Guarberto, por allí estaban todos, Loli Manuel, toda esta gente andaban por allí. El patio de San Laureano, ¿no? El patio de San Laureano y todas esas cosas, los jardines de Murillo, el bar Jardines, los jardines de Murillo, que allí era, en parte, digamos que el cambio en España entró por ahí. El cambio en España entró por las bases americanas, por los soldados de las bases americanas, que nos traían lo que estaba pasando en América y la música. Nosotros escuchábamos aquí, en un programa que tenía Joaquín Salvador que se llamaba Fresa y Nata, nosotros escuchábamos aquí la música que estaban escuchando en California y que estaban escuchando en la gente más enrollada del mundo, ¿no? Nosotros estábamos tan enrollados. Y Sevilla llegó a ser casi, era un poquito la gran movida, la movida madrileña, la movida gorda fue la movida nuestra. La movida nuestra en aquel tiempo, 68, 69, 70, aquí se hizo la gran movida. Y por ahí entró mucha de la modernidad. Nosotros éramos la avanzadilla del cambio. Estaban los políticos y luego estábamos nosotros. Que nosotros estábamos cambiando la cosa, pero la estábamos cambiando con costumbre, la estábamos cambiando con mentalidad, la estábamos cambiando quitando ñoñería y quitando estupideces. Nosotros íbamos por la calle con las melenas y demás, y los albañiles nos decían piropos y se metían con nosotros, y la policía llegaba que hay tanto pedirnos el carnet de identidad, y si no lo llevábamos nos metía en una comisaría, ¿no? Y nos tenía ahí un rato. El cambio fue ese fue el cambio de mentalidad, porque eso, que en principio éramos 100 o 200, se convirtió en moda, ¿eh? Y luego ya toda la gente era así, toda la gente se vestía así, toda la gente llevaba los pelos así, toda la gente llevaba los pantalones de campana, toda la gente... Yo creo que eso fue lo que de verdad cambió la sociedad.
Nosotros y otros cuantos en Barcelona y otros cuantos en Madrid y otros cuantos por ahí, ¿no? Por ahí entró la cosa. Y la cosa entró curiosamente por las bases americanas. Yo quiero volver un momentito a la poesía. Javier, yo te conocí antes de que conocernos personalmente por tu obra poética. Me decía no hace mucho Felipe Benítez Reyes, que estaba haciendo un documental con él, que espero que algún día vea la luz y se difunda y lo proyectemos aquí, en este salón, que él a veces, en tu caso no sé si es así, pero él decía que a veces un poema es una especie de figuración casi de melodía musical. ¿A ti la poesía también te surge así a veces o no? ¿O es más de sudar el verso? No. La poesía surge así, pero luego hay que trabajarlo. O sea, porque a ti te puede venir un poema, a lo mejor te viene un poema larguísimo y luego se te queda en un poema de 4 versos, cuando empiezas a quitarle todo lo que sobra, ¿no? Pero la poesía normalmente... Creo que Jaime Gil decía que el primer verso es el que te regala el poema. Te viene un primer verso, te viene la chispa, que es el primer verso, que sería, digamos, la inspiración. Y a partir de ahí, tirando de ese verso es como sale el poema. Yo, generalmente, cuando escribo poesía, me vuelco hacia mí. O sea, no busco fuera, me vuelco hacia mí. Es lo de converso con el hombre que siempre va conmigo, de Antonio Machado, ¿no? Sí. Pues yo lo que hago es conversar conmigo, que es lo que quiero decir, lo que pasa. Pero es eso, el poema un poquito te viene. Y si lo buscas... Y ahora mismo yo últimamente habré escrito en los últimos años, porque yo empecé escribiendo muchos libros de poemas, pero yo he escrito desde que dejé de trabajar en la televisión. Hasta ahora habré escrito, desde el 13 o el 14 hasta ahora habré escrito 14 libros. Pero de esos 14 libros solamente 2 y medio son de poesía. Pues la poesía te va abandonando. La poesía se va agotando. Te vas agotando tú. Se va agotando el poeta. Se va agotando, te vas cansando de... Porque la poesía, aparte, es un trabajo sobre uno. Te va limpiando. Te va limpiando de... Es un trabajo casi como sobre uno mismo, ¿no? Te va limpiando. La poesía te va limpiando de falacias, de mentiras, de exageraciones, de cursilerías. Te va dejando cada vez más seco, ¿no? Más limpio. El hecho de estar tú contando lo que te sientes, lo que sientes. Porque la poesía tiene un poder también muy importante, que se ha hablado siempre del poder curativo, ¿no? Sanador de la poesía sobre el poeta. Y la cuestión es esa. Tú escribes un poema, por ejemplo, porque tiene un problema, porque tiene un dolor muy grande, ¿no? Si normalmente, eso es peligroso, pero si tú consigues que ese dolor salga fuera, y salga un buen poema, que normalmente no sale un buen poema, sale una chorrada, tú ahí llorando y diciendo tonterías. Pero si sale un buen poema, el dolor desaparece. Ya no te importa el dolor, lo que te importa es el poema. Se cierra la herida, pero lo que te importa poema. Es el poema. Decía alguien, dijo, he perdido un gran amor, pero he ganado un poema, ¿no? La cuestión es esa. Se te vuelca la cosa, ya no te importa. Ya lo que te importa, a lo mejor eso pasa porque uno es poeta y le importa más la poesía que lo demás, ¿no? Pero eso pasa, ¿no? Y es eso, la poesía, si la fuerza, yo ahora mismo, por ejemplo, como no me suele venir, a veces la esfuerzo, pero ¿qué va? Digo, no, esto no vale, esto ya lo he dicho, esto ya lo he hecho, esto no tiene sentimiento, esto no tiene nada, ¿no? Javier, y otra pregunta muy de literatos. ¿Tú reescribes mucho? Porque yo sé que hay escritores que reescriben mucho, que su verdadero trabajo... Dicen que es reescribir. ¿O tú eres más de impulso y de...? No, reescribir no. Yo corrijo muchísimo, corrijo. El 80% del arte es corrección. El que se cree que la cosa le viene ya hecha por inspiración divina o por las musas y demás, el 80% es corrección. Tienes que buscar la palabra exacta, que no es otra, tiene que ser la que es. Y si no es esa, eso no funciona todavía. Hasta que no se... Yo he estado años
años. He sacado los libros, lo he sacado en antología, lo he sacado en todo. Y he estado siempre pensando, no está hecho, no está hecho, no está hecho. Y a lo mejor ahora en la última me viene lo que de verdad tenía que venirme, ¿no? Pero eso genera mucha angustia, ¿no? No, eso no se genera angustia, ese es tu trabajo. Cuando tú estás en lo tuyo, eso de la angustia, eso de, el error de la página en blanco, yo no sentí en mi vida el error de la página en blanco, que te quedas sin inspiración, pues te quedas sin inspiración, ¿y qué pasa? Ya vendrá, la gente es que es muy trágica, muy dramática, pintan estas cosas de una manera, que no, tío, que no pasa nada, no pasa nada. Ya vendrá, no pasa nada. El miedo a la página en blanco. Yo no he tenido en mi vida un miedo a la página en blanco. Será porque yo estoy acostumbrado a ver... Yo antes veía una página en blanco y me imaginaba que eran 1000 pesetas. Porque empecé cobrando 1000 pesetas el folio. O sea que imagínate el miedo que yo le voy a tener a una página en blanco. Sí. Tontería. Bueno. Decía... Javier, voy a interrumpir levemente. Tenía una frase maravillosa, un amigo mío, guionista de cine y director, que decía que sin sardina la foca no trabaja. Tú siempre has tenido sardina, has tenido esa suerte. pero vamos a ver, pero yo la sardina era solamente para el trabajo, para el trabajo, para lo que consideraba trabajo, pero lo otro, sardinas ninguna. Lo hago por amor al arte. Bueno, pues vamos a dar por terminado la charla, esta coloquio, porque que si no vamos hasta aquí 3 horas. Llevamos ya un tiempo. Y bueno, si queda alguna pregunta, si hay alguna pregunta, pues que lo diga. Y, alguna cuestión. Pues, tiene Manolo Lares. Sí, vamos a ver. Una vez que se ha hablado mucho de la poesía, a mí personalmente, y creo que a todos los demás, nos gustaría que, a ser posible, si tiene usted alguna poesía que crea que debamos de escucharla, que la lea. Se lo iba a pedir yo, pero he tenido la suerte que lo has hecho tú. No sé cuál. Cualquiera. No sé cuál. Yo antes me sabía todos los poemas de memoria, pero porque los tenía siempre ahí, pero como ya no estoy tan metido en la poesía. No sé bien, los Jaimas... Bueno, voy a leer 2 distintos. Este se titula Magia de la lluvia. Y dice, si llueve no importan distancia ni tiempo. Esté donde esté, mi mundo es un pueblo, mi pueblo, una calle, mi calle, una casa que guarda en su vientre de arena mi infancia. Si llueve, mi madre regresa a los 30 y yo me acurruco feliz junto a ella. Sobre la camilla hay nueces y un libro cerrado de Verne. Mañana es domingo. Y dos que pues, se titulan Epitafio. Dice, mi problema fue acaso haber llegado demasiado pronto a descubrir que nada importa nada. Si no, me habría esforzado mucho más. Habría puesto más pasión en la vida, en el arte, en el juego. Sé que pude haber hecho bastante más de lo que hice, que pude haber vivido, haber escrito, haber amado, haber luchado y aprendido bastante más. Pero por más que hubiera aprovechado mis talentos al céntimo y hubiese ganado el mundo entero, ¿de qué me habría servido? Y este muy breve que dice, una mala noche la tiene cualquiera, y 100, y 200, y 200 días, y 1 año, y 80. Una mala vida la tiene cualquiera. De verdad. Bueno, pues yo quiero agradecerle a Javier su presencia aquí y a Pepín también que nos haya cedido esta tarde. Y nada, para mí es un placer haber compartido este buen rato aquí en nuestro pueblo. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Una tarde muy agradable, muy amena, que recordaré.
Muchísimas gracias. Como es preceptivo, lo ponen aquí, y solapa. El pin de nuestra asociación. Pues muchas gracias y encantado. Y ahora, ponte delante, por favor, te tapa la mesa. Pablo, ponte aquí también para sellar el momento. Vale, abajo. Aquí delante. ¿Vas a subir, Momi? Tened cuidado, no os caigáis, Hago entrega del símbolo de nuestra asociación, la Asociación Cultural Cantil, a Javier Salvago Calderón, por su agradecimiento de su interés. Mayo 2020. Magnífico. Muchas gracias. Esa es la última de la cartelería. Pues muchas gracias a todos. Y gracias por la visita.